Hoy tenemos en el canal a Miguel, que es ingeniero industrial y nos va a contar un poco su camino en la ciencia. Bueno, muchas gracias Miguel por estar aquí. Un placer. Bueno, cuéntanos cómo decidiste estudiar esa carrera, cómo ha sido tu trayecto. Bueno, pues yo desde pequeñito me apasionaron los Legos. Muy bien. Empecé con los Legos y cuando llegó el momento de tomar la decisión, yo creo que eso influyó mucho en qué camino tomar. Yo empecé industrial porque realmente cuando llegas al momento de elegir carrera hay muchas cosas que te gustan, pero no has tenido la oportunidad de ver ninguna. Ingeniería industrial me daba la oportunidad de tocar un poco de cada palo. Y luego ya fue en segundo de carrera cuando descubrí mi amor por la electrónica, por cacharrear con los circuitos y quemar cosas de vez en cuando. Y así es como, bueno, pues me especialicé en electrónica. ¿Y cuando acabaste la carrera, qué pensaste? ¿Qué hago ahora? Pues yo hice un Erasmus fuera, el último año, en California. Y entonces, sí, efectivamente. Normalmente la gente se queda por Europa, ¿no? Pero... Sí, no, yo me fui todo lo lejos que podía. Muy bien. Sí, pero fue una experiencia completamente de que me cambió la manera de pensar. Yo en España tenía la sensación de que no era nunca lo suficientemente bueno. Y luego, al ir a California, que al final es como una potencia, te dabas cuenta que estábamos muy bien formados, que podíamos comernos el mundo, que podíamos competir a nivel global. Y a raíz de eso decidí, pues digo, bueno, quería volver a Europa, entonces intenté entrar en el Imperial, hice un máster ¿Allí en Londres? Aquí en Londres, efectivamente. Vale, o sea, ya te dio como fuerzas para continuar. Efectivamente, tu carrera científica. te abre un poco los ojos como para darte fuerza y decirte, tú puedes. O sea, era un poco ese complejo que tenemos a los españoles de que inferioridad respecto al resto del mundo. Sí. Que parece que sabemos menos, somos menos y en realidad luego sales y ves que estamos bastante bien preparados. Un poco eso, o sea, tú siempre tenías la sensación de que fuera hacen las cosas distinto. Y al que allí dijiste, Y bueno, realmente hacen las cosas distinto, y es cierto, pero no somos tan distintos. No sé si me explico. Es cierto que la manera de plantear la universidad, la manera de plantear la educación es completamente distinta, pero la gente al final no es tan distinta. Somos capaces de adaptarnos y creo que tenemos las herramientas para adaptarnos a lo que nos echen. Y creo que nos tenemos que quitar un poco ese complejo. Y a mí esa experiencia me ayudó era el empujoncito que necesitaba. Muy bien. ¿Y luego el máster, te especializaste? Luego el máster, estuve en Imperial, me especialicé en circuitos integrados y fue la primera vez que entré un poquito en contacto con la biología. Yo siempre me había centrado muy en ingeniería, o sea, era muy cabeza cuadrada para eso, y durante el máster hice un proyecto para diabetes tipo 1, para pacientes de diabetes tipo 1, hice un páncreas artificial. Y sí, suena muy interesante, era simplemente un controlador para intentar regular la enfermedad, para tenerla bajo control. En vez de que te pinches, pues el controlador era el que decidía cuánto te pinchabas y todo esto. Entonces yo me encargaba, obviamente no de la parte biológica, pero de la parte de cómo implementarlo eso realmente en un cacharro que puedas usar. Claro. Y fue como mi primer contacto con la biología. Y me tocó algo dentro de mí, ¿sabes? De decir, esto me gusta, ¿sabes? No lo controlo, no lo entiendo, pero me bueno, gusta. pero al final es eso, que no puedes saber de todo, pero a lo mejor está la chispa que te enciende la llama, ¿no? Y dices, pues quiero seguir por ahí. Sí. Y en tu caso es lo que ha pasado, entiendo, Sí, ¿no? bueno, mi caso más que un camino ha sido un bosque en el que te vas chocando con distintos árboles. Entonces, pues por cuestiones personales, cuando acabé el máster, decidí dejar aparcada la idea de academia y el doctorado por un momento, a pesar de tenerla en la parte de atrás de la cabeza, pero la dejé apartada y fui a industria. Estuve trabajando primero en consultoría durante un año en un tema que me era completamente ajeno. Me metí en ingeniería civil y estuve haciendo modelado de los transportes, creando las llamadas Smart Highways, que son como las autopistas inteligentes, que simplemente cambian la velocidad a la que puedes ir. Bueno. No, o sea, no son tan inteligentes. Si lo planteas, si dices Smart Highway suena muchísimo mejor. Ya. ¿Y qué tal esa experiencia ahí en la industria? Muy bien. Sí. Muy bien,
Porque desde mi punto de vista, la industria lo que te da, o lo que me dio a mí por lo menos, es el factor humano. Yo hasta entonces había trabajado un poco de yo mime conmigo, un poco de trabajos de ingeniería de 1, 2, 3 personas a lo máximo, y aquí tenías que trabajar con gente muy diversa y en muchos aspectos, y coordinar equipos, que era algo que para mí era completamente desconocido. Y eso fue un poco lo que me cambió la manera que tenía de pensar, que no todo es sacar la ecuación, no todo era solamente que te diese el resultado, sino convencer a todo el mundo para remar en una misma dirección. Eso es muy importante, porque sí. La mayoría de los proyectos, ya sea en ciencia o otras cosas, son de varias personas y a veces lo más difícil es eso, ¿no? Convencer al otro. Efectivamente, es llevártelo a tu terreno. Y bueno, sí, saber trabajar es todos en la misma dirección, exacto. Claro. Y o sea que bueno, bien, te gustó, pero luego después decidiste... Bueno, estuve un año y después estuve en Telefónica, en el programa Talentum, que fue otra experiencia completa, porque en los Graduate Program, como funcionan aquí en Reino Unido, es que cuando tú entras en una empresa, lo que tienes normalmente, durante los 2 primeros años vas haciendo placements, es decir, cada 4 meses cambias de equipo. Conclusión, desarrollas una capacidad para adaptarte a lo que te echen increíble. Yeah. Porque literalmente yo estuve trabajando durante 4 meses en testeo, durante 4 meses en estrategia, durante 4 meses en desarrollo. Entonces al final yo terminé el año completamente descontrolado de decir, pero ¿en qué estoy trabajando? ¿Qué es esto? Pero te da esa capacidad de adaptarte rápidamente y de leer a las personas y saber, vale, pues tengo que saber esto, esto y esto para que el proyecto salga adelante. Entonces esto era un programa especial que había, sí. Que tú... Vale, era un programa específico de esta empresa. Vale. Pero después de hacer este programa, tenía todavía en la cabeza esta idea al principio del doctorado detrás de la cabeza. Fue. No se fue para nada, al contrario, me estaba como martillando y diciendo, jolín, si es que este trabajo molaba más. La industria te enseña muchas cosas, a mí me enseñó muchísimas cosas, pero el trabajo en sí no me convencía. No sentía que me llenase, no sentía que... Sentía que lo único que estaba haciendo era dando vueltas a la manivela de las salchichas. Ya, no estabas haciendo la aportación que tú querías. Efectivamente, y lo que es más importante, no tenía la sensación de estarme desarrollando, que para mí es algo muy importante, de tener la sensación de que haga lo que haga, estoy yendo hacia adelante. Me sentía un poco estancado. Y tomé la decisión de volver a la academia con todo lo que eso significa y llevo 2 años de doctorado. 2 años y has venido aquí a Reino Unido. Ahora estamos en Liverpool sí. grabando esta entrevista. ¿Y por qué decidiste hacer el doctorado aquí en Reino Unido? En Reino Unido, a ver, las condiciones eran muy buenas, el proyecto era muy interesante y te ofrecen, desde mi punto de vista, lo que es unas oportunidades brutales para mí. Como ingeniero, al final, la mayor parte de nuestros proyectos son muy aplicados. Hay ciencia básica, pero hay menos ciencia básica que en otros lugares. Y entonces, a mí lo que me atraía mucho era un sitio en el que pudieses sentir que todo lo que hiciera, si sale bien, va a terminar en el mercado o vamos a terminar teniendo un impacto positivo. Y sobre todo, en mi campo, en el que estoy trabajando, que es un poco de bioingeniería, al final, lo que queremos de alguna manera es ayudar a los pacientes, claro. ¿vale? Con nuestros cacharros electrónicos, pero ayudar a los pacientes. Sí, y ver un impacto en el mundo real, ¿no? Efectivamente, entonces pues eso. Y aquí pudiste, bueno, has dicho que tenías como unas condiciones muy buenas, ¿conseguiste una beca o un contrato? Sí, conseguí una beca. Vale. El Reino Unido es un poco curioso para eso, después de estar 4 años en Inglaterra, a ti te consideran como local a la hora de pedir becas. Entonces a mí eso me ayudó mucho a la hora de pedir las becas porque... Claro, llevas aquí 4 años. Sí, ya hay más becas para los locales. Ya hay más becas para los locales, entonces en ese sentido fue bastante sencillo. ¿Y ahora mismo qué estás exactamente investigando así a grandes rasgos? Pues nosotros, a grandes rasgos, yo lo describo siempre como una cámara de fotos. Yo lo que me dedico a hacer es una cámara de fotos que en vez de ver la luz, en vez de tomar imágenes de luz, toma imágenes de reacciones químicas. Vale, muy interesante. Entonces, tomando estos vídeos de las reacciones químicas, lo que podemos hacer es diagnosticar enfermedades infecciosas que puede haber en la reacción que tengamos encima. Es decir, si tú, imagínate por un momento, que te vas de vacaciones a Costa Rica, vuelves y te empiezas a encontrar como mal y notas que te ha picado un mosquito,
nuestro dispositivo, nuestra cámara, poniendo una muestra de tu sangre, extrayendo el RNA del paciente, del patógeno, puede decirte en cuestión de minutos si tienes que ir al hospital o puedes quedarte en casa tranquilamente sabiendo que estás libre de ello. Vale, o sea que estás investigando sobre esto y realmente estás teniendo buenos Sí, resultados. sí, estamos creando lo que yo llamo la Game Boy del diagnóstico. Es un cacharrito de este tamaño, del tamaño de un móvil, y de hecho lo estamos haciendo con la forma de la Game Boy, porque sí, ya, es mucho más divertido hacerlo así. O sea que se podría tener en hospitales, entiendo, En casa, o en casa mismo. En casa. Vale, para uso individual. La idea de todo esto no es tanto para nosotros, sino para países en vías de desarrollo, en el que estas enfermedades tienen una incidencia mucho mayor. Claro. Y no hay medios. Entonces, imagínate que tú vives en Ghana, en un área rural. Si quieres acercarte a un hospital a que te diagnostiquen, tienes que viajar durante 50, 100 kilómetros, por supuesto sin coches, en unas condiciones muy precarias. Entonces, esto está pensado para ese tipo de condiciones. ¿Y el coste de algo así no sería muy elevado? No, ¿qué va? Al final utilizamos la misma tecnología que tienen todos nuestros móviles y al final cada chip de tu móvil es muy barato. Es asequible. Efectivamente, entonces estamos mirando, cada test puede valer $2-3. Entonces con eso sí que puedes llevarlo al países en vías de desarrollo. Bueno, pues me encanta tu proyecto, a ver si, no sé, continúas con esta línea, no sé qué tienes pensado para el futuro o qué quieres hacer. Por ahora hacer que funcione. Vale. No, por ahora estamos desarrollando ahora la plataforma portable y a ver si conseguimos que funcione y después aplicar. Lo bueno de esta tecnología y lo bueno de trabajar en electrónica es que tiene un montón de aplicaciones. Entonces, en cuanto mezclas un poco dos disciplinas, cuando mezclas biología con electrónica y encuentras ese el sweet spot entre medias donde las cosas funcionan, las aplicaciones son importantes. ¿Y el equipo es multidisciplinar o son todos ingenieros? No, somos un equipo rarísimo. Sí, pero rarísimo, yo lo digo siempre porque en mi laboratorio convivimos ingenieros electrónicos, ingenieros biomédicos, médicos, ingenieros mecánicos y bioquímicos. Entonces, una buena mezcla. Las conversaciones en el laboratorio son muy divertidas. Sí, ¿no? Sí, porque además ocurren fenómenos muy curiosos, que es que los términos que yo uso en mi lenguaje son distintos que el que usa el de enfrente. Entonces, hay muchos teléfonos escacharrados en conversaciones, pero aprendes un montón. Aprendes también a saber comunicar efectivamente, lo que tú quieres decir. Y a ponerlo un poco en los términos que resulten atractivos para el otro y que... Porque al final siempre cuando trabajas en cosas muy innovadoras hay problemas, entonces tienes que convencer de vamos a explorar esta solución, vamos a tirar por este camino. No sé, a mí es que hacer el doctorado desde mi punto de vista ha sido un descubrimiento de las mejores decisiones que he tomado. Estás contento. Muy contento. Y por lo que te decía, igual que en industria yo me sentía un poco como atrapado, aquí tengo una sensación que estoy creciendo una barbaridad. Bueno, y además hay mucha libertad siempre en investigación, o generalmente suele haber mucha libertad creativa de explorar diferentes caminos, ¿no? Que a lo mejor en una empresa, depende, no hay tanta. Efectivamente. Y después de esto entiendo que te gustaría seguir en el camino de investigación, por lo que me estás contando. Sí. Mi objetivo desde luego es seguir en investigación, ligado a la investigación de una manera u otra. ¿Y cómo ves volver a España? ¿Es algo que te lo planteas o no? Yo me vine con Erasmus y llevo 7 años aquí, pero sí. Además, la calidad de vida allí, la gente se echa mucho de menos. Sí, ¿no? Y es cierto que cuando se vuelve a España a veces siempre se piensa que se puede perder un poco de vida profesional, pero yo creo que todos asumimos que en algún momento pagaremos el precio. Bueno, a lo mejor sí, una cosa te lo da efectivamente, la otra y te compensa. Entonces, ahora mismo no, o sea, yo sé que en los próximos 3-4 años me toca desarrollarme aquí, pero yo sí que quiero volver. Volver en algún momento. Sí. Y para la gente que esté planteándose hacer el doctorado, que esté ya en ello, ¿se te ocurre algún consejo? ¿Aquí o en España? En general. ¿Algún consejo para llevar un poco el estrés? Por lo que veo, tú no estás sufriendo mucho esos problemas del estrés del doctorado que mucha gente acaba... A ver, hay épocas y épocas. A mí os vais a reír, pero a mí me ayuda mucho el involucrarme en iniciativas como el CEU.
me ayuda mucho. Vale, el CERU, para quien no lo Perdón. sepa, ¿puedes explicar lo que es? CERU, en CERU somos científicos españoles en el Reino Unido y somos una asociación sin ánimo de lucro que crea como una especie de red, de network de españoles trabajando en el Reino Unido para ayudarnos entre nosotros y para descubrir nuevas oportunidades y también un poco para servir de puente entre el Reino Unido y España. Y asociaciones como el CERU o como cualquier otra asociación ayudan mucho a darte otra perspectiva de la ciencia y a veces también cambiar el chip y decir, Sí. bueno, vamos a dejar los problemas del laboratorio y vamos a pensar en otra cosa, efectivamente. Sí, salir del laboratorio y tener otras cosas las que pensar, no solo Efectivamente. tu tesis, que puede ser... Es que la tesis te puede absorber mucho. Y a todos nos absorbe y todos tenemos épocas en las que nos toca chapar, atornillarte a la silla o al bench Sí, y estar ahí. Pero está bien poder involucrarte y además esto también te ayuda a encontrar a mucha gente que está pasando por lo mismo que tú Sí. y está un poco en el mismo rollo, en la misma fase vital. Sí, compartir un poco la experiencia, ¿no? Y bueno, consejos, incluso colaboraciones, he oído que han surgido de CERU, han salido colaboraciones. Mira, ayer en el póster, estuvimos haciendo una sesión de pósters aquí con la gente del CERU y solamente en la sesión de póster me llevé 2 tarjetas de gente que se interesaba y me dijo, oye, me gusta mucho lo que estás haciendo, se podría aplicar a esto. ¿Ves? No lo habría pensado. Claro. Y eso te ayuda Ya mucho sé. más que a veces que estarte 2 semanas en el laboratorio dándote de cabezas contra... Ya, a veces eso, relacionarnos con otras Sí. personas de fuera de nuestro grupo también ayuda un montón para esto. Nuevas ideas, colaboraciones, así que eso sí es verdad, CERU y estas asociaciones de este tipo son muy útiles. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, Miguel, por compartir tu experiencia. Un placer a vosotros. Y nada, para vosotros, si os ha gustado esta entrevista, darle a me gusta, compartirla y nos vemos en el siguiente vídeo.